Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos sobre crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas representan a dos condiciones de gran importancia dentro del ámbito intrahospitalario: la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. La gran diferencia entre ambas entidades es el daño a un órgano blanco. En la urgencia hipertensiva no existe daño agudo en un órgano blanco, mientras que en la emergencia hipertensiva sí existe daño a órgano blanco. Y esto último es algo muy importante, porque nos define el tiempo en el cual tratar. Podríamos definir a las crisis hipertensivas como sistólicas por encima de 160 y o diastólicas superiores a 120 milímetros de mercurio. La gran distinción entre urgencia y emergencia, vuelvo y enfatizo, es el daño o no a un órgano blanco de manera aguda. Si nos encontramos ante una urgencia, nuestra prioridad no es descender rápidamente la tensión arterial. Los descensos abruptos de la presión pueden tener efectos deleterios. Pueden disminuir la perfusión miocárdica, al igual que también pueden disminuir la perfusión cerebral. Por lo cual, se recomienda que en las urgencias hipertensivas la corrección de la presión se haga de manera paulatina, lentamente, en un periodo de tiempo que puede ir desde 24 horas hasta 48 horas. En cuanto a la emergencia hipertensiva, las cosas se modifican un poco. Si bien la disminución abrupta de la presión arterial continúa siendo peligroso por lo que narramos previamente, el daño agudo al órgano blanco lo es mucho más. Es así que se tiene que generar una disminución de la presión arterial en un margen que no comprometa ni aumente el riesgo de desarrollos deleterios en el paciente, por lo cual se han propuesto disminuciones con fármacos específicos para el órgano afectado, como veremos más adelante, en un porcentaje de entre el 15% al 25% durante las primeras 2 horas. La mayor parte de la academia se inclina por recomendar reducciones de un 15%, que se disminuye rápidamente en el sentido de que se baja la presión arterial ese 15% en 1 o 2 horas, pero no se genera una disminución abrupta, marcada. También es importante mencionar que para tratar la emergencia hipertensiva no debemos tener un objeto fijo en nuestra mente o una meta fija en nuestra mente en cuanto al valor de la sistólica o de la diastólica. No necesariamente tenemos que tener una meta. No debe reducirse inmediatamente por debajo de 160 la presión arterial sistólica, ni por debajo de 100 la presión arterial diastólica. Definimos entonces a las crisis como episodios donde las cifras tensionales son superiores
a 180 para la presión sistólica y o 120 para la presión diastólica. La urgencia no tiene daño a órgano blanco de manera aguda, mientras que la emergencia tiene daño a órgano blanco de manera aguda. Existían unos criterios para diagnosticar la hipertensión que se utilizaban hasta hace unos años. Hasta hace unos años también se hablaba de prehipertensión. Es lo que podemos ver en este cuadro. Actualmente esto no se utiliza. Ya vamos a hablar de los nuevos márgenes recomendados por la AJA. Antes hablaban de que un paciente era prehipertenso cuando tenía presiones sistólicas de 120 a 139 milímetros de mercurio o diastólicas de 80 a 89. Y hablaban de la hipertensión cuando la sistólica se encontraba por encima de 140 milímetros de mercurio y o la diastólica se encontraba por encima de 90 milímetros de mercurio. Esto se desechó. Ya no se considera así. En este sentido, nosotros hablamos de que la presión arterial normal debe ser menor a 120 para la sistólica y para la diastólica menor de 80. Hablamos de presión arterial elevada o alta cuando el valor está entre 120 a 129 para la sistólica y para la diastólica por debajo de 80. Hablamos de hipertensión estadio o grado 1 cuando la sistólica está entre 130 a 139 y la diastólica está entre 80 a 89. Y hablamos de hipertensión estadio o grado 2 cuando la sistólica es superior a 140 y la diastólica superior a 90. O sea que mayor o igual a 140-90 ya es una hipertensión grado 2. Y las crisis hipertensivas se diagnostican cuando encontramos sistólicas por encima de 180 y diastólicas por encima de 120. Las crisis en general requieren observación y manejo intrahospitalario. Siempre que haya un paciente con cifras tensionales en margen de crisis, debe acudir a un hospital. La hipertensión arterial no controlada es una causa frecuente de ingreso a los servicios de urgencias. La hipertensión arterial es una de las patologías más frecuentes del mundo. Es una patología que afecta al 30% de la población mayor de 20 años. Es una cifra muy significativa. Es una condición que es más común en varones que en mujeres. Cuando hablamos de pacientes que presentan aumentos agudos de los valores de presión arterial, que comúnmente son etiquetados como crisis, urgencias o emergencias hipertensivas, debemos tener en cuenta que esto nos lleva a perfiles clínicos muy heterogéneos. Cuando hablo de que el paciente en crisis tiene un perfil muy heterogéneo, quiero decir que el sujeto puede estar totalmente asintomático o puede presentar síntomas inespecíficos como epistaxis o cefalea, o puede presentar condiciones potencialmente mortales como una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico, un edema agudo de pulmón. Como hasta la fecha no hay evidencia de que el tratamiento de pacientes sin daño a órgano blanco agudo deba diferir del manejo de pacientes con hipertensión arterial asintomática no controlada. Un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología propuso recientemente
que los términos crisis hipertensivas y urgencias hipertensivas deberían tomarse con precaución, porque pueden ser engañosos, en ocasiones incluso pueden ser inútiles, por lo cual realizaron la propuesta de abandonar esos términos y centrarse en el reconocimiento de los pacientes que presentan emergencias hipertensivas. Sin embargo, a pesar de que esto se ha planteado, todavía no es globalmente aceptado. Está sobre la mesa y es una propuesta de la Sociedad Europea de Cardiología, pero hasta el momento sigue existiendo las crisis hipertensivas que se catalogan en urgencias hipertensivas o en emergencias hipertensivas. Las crisis hipertensivas afectan aproximadamente 500.000 pacientes por año, aproximadamente al 1% de los pacientes hipertensos. Y se estima que globalmente existe una carga neta de 1 billón de hipertensos. Los pacientes que presentan crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas puntualmente, suelen tener múltiples manifestaciones clínicas. Entre las más frecuentes encontramos disnea en hasta un 29%, dolor torácico en hasta un 26%, cefalea en hasta un 23%, estado mental alterado en hasta un 20% y déficit neurológico focal en hasta un 11%. Si hablamos de emergencia, hablamos de daño agudo a órgano. Daño agudo a órgano blanco, y en ese sentido, la academia propone la utilización de un acrónimo que es el acrónimo BARC. Esto con el objetivo de identificar rápidamente a los pacientes que pueden tener una emergencia hipertensiva. En este sentido, el acrónimo BARC se compone de B de cerebro, A de arterias, R de retina, K de kidney, riñón, y H de heart o corazón. La B es de brain, de cerebro. Y existen algunos ejemplos de esos daños agudos a los órganos. En el cerebro, por ejemplo, la encefalopatía hipertensiva o el stroke. En cuanto a las arterias, los síndromes aórticos agudos. En el caso de las gestantes, la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome HELP. En el caso de la retina, clasificaciones de Keith-Wagner-Barker grado 3 o 4 de retinopatía. En el caso del riñón, la falla renal aguda, la lesión renal aguda o la microangiopatía trombótica. Y en el caso del corazón, el edema pulmonar y la falla cardíaca aguda. Todas estas entidades, acompañadas de cifras tensionales compatibles con una crisis hipertensiva, o sea, con cifras tensionales sistólicas superiores a 180 y diastólicas superiores a 120, indican una emergencia hipertensiva y requieren una reducción de la presión arterial con drogas endovenosas de acuerdo a el BARC, de acuerdo al órgano afectado. Acá podemos apreciar la clasificación mencionada a priori, la clasificación de Keith y Wagner. En el grado 1 se ve vasoconstricción de las arterias de la retina. En el grado 2 se aprecian cruces arteriovenosas e hilos de cobre o hilos de plata, como también se denominan. En el grado 3 se aprecian exudados hemorrágicos y en el grado 4 se aprecia edema de papila. Recuerden que en términos de emergencia hipertensiva
se considera como retinopatía secundaria a daño en órgano agudo cuando se aprecia un Kate-Wagner-Barker superior a 2, o sea, 3 o 4. Algunas consideraciones fisiopatológicas para el manejo. El daño a los órganos es directamente proporcional a la rapidez y la severidad en el aumento de la tensión arterial. Entre más súbito y menos acostumbrado esté el paciente a tener unas cifras tensionales tan altas, el riesgo de daño es mucho mayor. Cuando ocurren las crisis hipertensivas, se generan alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ocurren aumentos en la resistencia vascular de los órganos y sobre todo de los riñones. Hay alteraciones en los procesos de autorregulación, hay daño en el endotelio, hay liberación de radicales libres, se genera estrés oxidativo y hay fenómenos microtrombóticos que son secundarios a una activación de la cascada de la coagulación. Entonces, cuando ocurren incrementos descontrolados de la presión arterial, podemos apreciar cómo aumenta la resistencia vascular renal. Se genera un daño microvascular que es secundario a una disrupción endotelial. Hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y podemos apreciar cómo ocurren falencias en la autorregulación. Todo esto lleva a daño en los órganos diana, como habíamos mencionado previamente, daño agudo en esos órganos, blanco de las crisis hipertensivas y también por la activación de la cascada de coagulación y la exposición por daño endotelial, se va a generar una microangiopatía trombótica. ¿Cómo enunciamos? La intervención que debemos realizar en las emergencias hipertensivas consiste en la disminución de la presión arterial sistólica entre un 10 a un 15%, pero no más de 25% en la primera hora. Algunos autores extienden esta hora hasta 2 horas, pero existen algunas condiciones especiales. Por ejemplo, en la disección aórtica se debe disminuir drástica y abruptamente la presión arterial. Cuando hablo de drásticamente, es que debemos pasar esas cifras de crisis a cifras parasistólicas menores a 120. Y esto se debe hacer idealmente en 20 minutos. En el accidente cerebrovascular, la tensión arterial debe ser menor a 180-110 antes de que se vaya a realizar terapia trombolítica. No se puede tumbar la presión arterial súbitamente en los pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque si se disminuye rápidamente, va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Recuerden que la presión de perfusión cerebral depende de la tensión arterial media, que a su vez depende de la tensión arterial sistólica y la diastólica, y depende de la presión intracraneal. Así que si nosotros disminuimos abruptamente la tensión arterial media, como la fórmula de la presión de perfusión cerebral es presión de perfusión cerebral igual a tan menos pic, vamos a bajar, obviamente, el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva, tenemos que elegir la terapia ideal. ¿Y la terapia ideal cómo se elige? Tiene que ser un fármaco fácil de preparar y de administrar, tiene que ser un fármaco con inicio de acción rápido, tiene que ser un fármaco rápidamente titulable, de corta duración de acción, a diferencia de los fármacos que se utilizan en las urgencias hipertensivas, que realmente no difieren a el tratamiento usual del paciente hipertenso cuando se da tratamiento oral.
El medicamento endovenoso que nosotros vayamos a elegir para la emergencia hipertensiva también tiene que tener una baja incidencia de efectos adversos y de toxicidad, tiene que tener selectividad vascular y debe tener unos efectos predecibles. Entonces, dependiendo de la zona afectada, nosotros tomaremos conductas distintas. Cuando nosotros sospechamos que el órgano afectado es el cerebro, porque el paciente tiene síntomas neurológicos, se tiene que tomar inmediatamente un TAC y se tiene que descartar una encefalopatía hipertensiva o un stroke. Tenemos que mirar si el paciente hizo un accidente cerebrovascular. De ser así, debemos definir si es hemorrágico o si es isquémico. Si es hemorrágico, debemos suministrar tratamiento endovenoso. Para evaluar el daño arterial, debemos interrogar sobre dolor en el pecho. En caso de que el paciente tenga dolor en el pecho, vamos a tomar troponinas, EKG. Se puede llegar a tomar imagenológicos de aorta o coronariografías, dependiendo del contexto. El objetivo de tomar imagenológicos es identificar, por ejemplo, la existencia de una disección. En el caso de que exista una patología aórtica aguda, la presión arterial debe descenderse rápidamente. La sistólica tiene que ser menor a 120 milímetros de mercurio. Y el paciente debe ser valorado por especialista, por cirugía cardiovascular. En cuanto a la retina, debemos indagar sobre alteraciones visuales o dolor de cabeza. Realizaremos una fundoscopia para poder clasificar la retinopatía según la escala de Wagner, de Kate-Wagner, y también tendremos que realizar una TAC para identificar o descartar la presencia de un accidente cerebrovascular isquémico. Si el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico, se empezará tratamiento endovenoso y se buscará una sistólica menor a 180 para poder considerar la trombólisis. Recuerden que nosotros no podemos bajar abruptamente la presión arterial. Cuando hay compromiso en el cerebro, esto es mucho más delicado porque el flujo sanguíneo cerebral depende directamente de la tensión arterial media. En cuanto a los riñones, para descartar daño renal agudo, debemos tomar LDH, debemos tomar también hemograma, debemos tomar azoados y debemos sospechar de microangiopatías trombóticas. Si es así, el objetivo es disminuir la presión entre un 20 a un 25%. Finalmente, para el corazón, lo que más nos preocupa en este algoritmo de Bark es la existencia de una falla cardíaca aguda. Si hay una falla cardíaca aguda y la diagnosticamos, iniciamos manejo endovenoso y vamos a ajustar también el manejo para la falla cardíaca aguda, buscando nuevamente presiones arteriales menores a 180 milímetros de mercurio para la sistólica y disminuyendo la tensión arterial media en menos de un 25%. En cuanto al manejo, la elección del medicamento va a depender de la zona afectada o el órgano afectado. En esta razón,
Si un paciente tiene una falla renal aguda o una microangiopatía trombótica, el primer medicamento de elección va a ser el labetalol, la alternativa del nitroprusiato, y la reducción de la tensión arterial media va a ser de un 20 a un 25%. Si tiene una encefalopatía hipertensiva, la reducción de la media también va a ser entre 20 a 25%. Y tenemos como primera opción de tratamiento al labetalol y como alternativa al nitroprusiato. En el caso de los pacientes con un stroke isquémico agudo, el objetivo es disminuir la presión arterial en una hora y se debe disminuir la media aproximadamente un 15%. El medicamento de elección va a ser el labetalol. La alternativa al labetalol en este contexto va a ser el nitroprusiato. Esa es la alternativa a la primera línea. Lo mismo aplica con el stroke hemorrágico. Vamos a intentar buscar una presión arterial por debajo de 180. Vamos a suministrar como primera línea labetalol y la alternativa podría ser urapidil. Para los eventos coronarios agudos se quiere corregir inmediatamente la presión sistólica a menos de 140 y el fármaco de elección es la nitroglicerina. Para el edema pulmonar agudo también se desea que la sistólica esté por debajo de 140. El fármaco de elección va a ser también la nitroglicerina. Para el paciente con edema pulmonar agudo cardiogénico también puede tener utilidad el nitroprusiato. Esos tratamientos se pueden optimizar con un diurético de ACE. Para la enfermedad aórtica aguda se puede utilizar el esmolol y el nitroprusiato como primeras líneas y como alternativa el labetalol. En la enfermedad aórtica aguda el objetivo es bajar rápidamente la presión sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio. Y para la eclampsia o la preeclampsia severa o el síndrome HELP debemos tener algunas consideraciones. Para el manejo de la presión arterial se recomienda el uso de labetalol o de nicardipina. Y para la prevención de eclampsia y también de eventos convulsivos se recomienda la utilización de sulfato de magnesio. En esta diapositiva podemos apreciar las dosis recomendadas para cada fármaco y podemos apreciar los efectos que pueden tener los medicamentos sobre la precarga, la poscarga y el gasto cardíaco. Miren que el nitroprusiato y la nitroglicerina no tienen efectos sobre el gasto cardíaco, pero ambos disminuyen precarga y disminuyen poscarga. El labetalol disminuye la poscarga y disminuye el gasto cardíaco. El esmolol disminuye el gasto cardíaco. La hidralazina aumenta el gasto cardíaco y disminuye la poscarga. La fentolamina disminuye la poscarga y aumenta el gasto cardíaco, al igual que el nicardipino. Y también otros fármacos como el fenoldopam. Para concluir, los pacientes con emergencias hipertensivas requieren un descenso rápido de la presión arterial, usualmente en un margen de 1 hora a 2 horas y en algunas situaciones inmediato dependiendo del órgano afectado. Los descensos se hacen entre un 15 a 25% del valor de la media. Sin embargo, siempre tenemos que tener precauciones. El escenario ideal para tratar a estos pacientes es UCI con agentes antihipertensivos endovenosos. El nitroprusiato es un fármaco que, pese a que es bueno, se asocia con toxicidad en dosis mayores a 2 microgramos kilogramo minuto. La terapia apropiada
para la disminución de la presión arterial va a depender de la clínica del paciente y del órgano afectado. La hidralazina y el nifedipino fueron abandonados porque son tóxicos y tienen muchos efectos adversos. Recuerden que las emergencias hipertensivas ocurren en el 2% de los pacientes con hipertensión arterial. Los pacientes con emergencia hipertensiva desarrollan disfunciones endoteliales que pueden persistir por años después del evento agudo. Muchos de los pacientes con emergencias hipertensivas se encuentran de base con tratamientos inapropiados, por lo cual, antes de darles egreso, debemos enviarlos con un tratamiento adecuado. Por otro lado, un alto porcentaje de pacientes hospitalizados están siendo tratados de manera inapropiada, con potenciales secuelas graves. De ahí la importancia de que nosotros optimicemos el cuidado de nuestros pacientes a partir de las recomendaciones de la literatura. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Hasta la próxima.